¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen atravesar las tormentas de la vida sin inmutarse, mientras otros se derrumban ante el menor contratiempo? Carl Jung nos ofrece un camino para descubrir ese secreto. Un poder interior que nos permite actuar como si nada nos molestara, transformando cada desafío en una oportunidad para crecer. ¿Estás listo para aprender cómo alcanzar esa serenidad inquebrantable? Carl Jung no veía la inmolestabilidad como una simple indiferencia ante las dificultades, sino como una habilidad profundamente cultivada que surge de la comprensión y el manejo consciente de las fuerzas internas que gobiernan la psique. Según Jung, una verdadera inmolestabilidad nace de la capacidad de navegar entre los arquetipos, esas estructuras innatas del inconsciente colectivo que moldean cómo experimentamos y respondemos al mundo. La base de esta filosofía radica en la idea de que, para no ser perturbado por las circunstancias externas, uno debe primero conocer y manejar sus propios procesos internos. Jung sostiene que muchas de las molestias que experimentamos en la vida cotidiana son el resultado de conflictos internos no resueltos que proyectamos en el mundo exterior. Estas proyecciones nos hacen ver los problemas no solo como obstáculos, sino como amenazas directas a nuestra paz interior. Por lo tanto, para Jung, actuar como si nada te molestara no significa suprimir estas emociones, sino más bien entenderlas y transformarlas. Jung introduce el concepto de individuación, un proceso de integración de las diversas partes de la psique, como el camino hacia la inmolestabilidad. La individuación no es simplemente el logro de un estado superior de ser, sino un compromiso continuo para conocerse a uno mismo, reconciliando las partes conscientes e inconscientes de la mente. Este proceso implica enfrentar la sombra, ese aspecto de nosotros que contiene todo lo que no aceptamos o reconocemos en nosotros mismos. Al hacerlo, reducimos la capacidad de la sombra para influir negativamente en nuestras vidas. Además, Jung cree que la inmolestabilidad también se fortalece al conectarse con el inconsciente colectivo. Este vasto depósito de experiencias humanas compartidas nos proporciona una perspectiva más amplia, permitiéndonos ver nuestras molestias en un contexto más amplio y, por lo tanto, menos amenazante. Por ejemplo, al comprender que los miedos y ansiedades que experimentamos son universales y no únicos para nosotros, podemos enfrentarlos con mayor calma. Otro aspecto crucial es la relación entre la inmolestabilidad y la autoaceptación. Jung enfatiza que muchos de nuestros conflictos internos surgen del rechazo de partes de nosotros mismos que no encajan con la imagen que deseamos proyectar al mundo. Al aceptar estas partes, no solo desactivamos su poder para molestarnos, sino que también logramos una mayor integración de la psique, lo que fortalece nuestra serenidad interna. En última instancia, para Jung, la inmolestabilidad es el resultado de una vida vivida en armonía con uno mismo. Es la culminación de un proceso continuo de autodescubrimiento y autoaceptación, que permite a la persona enfrentar los desafíos de la vida con ecuanimidad y fuerza interior. Este enfoque no es una negación de los problemas, sino un reconocimiento de ellos como oportunidades para el crecimiento personal. Al cultivar esta actitud, se establece una base sólida para una vida en la que uno puede verdaderamente actuar como si nada le molestara. Carl Jung introduce los arquetipos como estructuras universales presentes en el inconsciente colectivo, que influyen en cómo percibimos y reaccionamos ante el mundo. Uno de los arquetipos más poderosos es el del guerrero, que encarna la fuerza, el coraje y la disciplina necesarios para enfrentar los desafíos de la vida. Sin embargo, en la interpretación junguiana, el guerrero no solo lucha contra enemigos externos, sino que su verdadera batalla se libra en el terreno interno, contra las sombras, las proyecciones y los conflictos no resueltos que perturban nuestra paz interior. El guerrero interior, según Jung, es un símbolo de la capacidad de una persona para permanecer imperturbable en medio de las adversidades. Esta figura arquetípica nos enseña a confrontar nuestras emociones y pensamientos perturbadores con una actitud de firmeza y desapego. Este desapego no debe confundirse con la frialdad o la indiferencia. Se trata más bien de una habilidad desarrollada para observar y manejar nuestras reacciones emocionales sin ser arrastrados por ellas. Para cultivar al guerrero interior, Jung sugiere que es esencial el autoconocimiento.
La introspección y el análisis de sueños son herramientas que permiten a las personas descubrir sus propios arquetipos y patrones internos. A través de este proceso, uno comienza a identificar las partes de sí mismo que a menudo se manifiestan como respuestas automáticas a situaciones de estrés o conflicto. Por ejemplo, cuando alguien te insulta o te provoca, el guerrero interior no reacciona de manera impulsiva. En su lugar, evalúa la situación desde una perspectiva superior, identificando qué parte de la psique está siendo activada y por qué. El guerrero también se relaciona con el concepto de resiliencia. La resiliencia, en la visión de Jung, no es simplemente la capacidad de recuperarse después de una caída, sino la habilidad de mantener una postura firme y equilibrada durante la tormenta. El guerrero interior es consciente de su fuerza y de sus límites, pero también reconoce la importancia de la flexibilidad. Sabe cuándo luchar y cuándo retirarse, comprendiendo que la inmolestabilidad no significa enfrentarse a cada batalla, sino saber elegir cuáles merecen su energía y atención. Además, este arquetipo nos enseña la importancia del control de la energía psíquica. Jung afirma que la energía psíquica, o libido, puede ser canalizada y dirigida hacia objetivos constructivos, en lugar de ser dispersada en reacciones emocionales incontroladas. El guerrero interior es maestro en la economía de esta energía, asegurándose de que no se desperdicie en preocupaciones triviales o en conflictos innecesarios. Esto no solo preserva la serenidad, sino que también fortalece el poder personal, permitiendo a la persona mantenerse centrada y enfocada en lo que realmente importa. Carl Jung introduce el concepto de inconsciente colectivo para describir una parte de la psique que es compartida por toda la humanidad. Un depósito de experiencias, arquetipos y símbolos que trascienden el individuo. Según Jung, el inconsciente colectivo no solo nos conecta con nuestras raíces más profundas, sino que también ofrece una fuente de sabiduría y paz que podemos utilizar para manejar los desafíos de la vida diaria sin ser molestados por ellos. El inconsciente colectivo se diferencia del inconsciente personal en que no se basa en las experiencias individuales, sino en patrones universales que han existido desde tiempos inmemoriales. Estos patrones, o arquetipos, incluyen figuras como el sabio, la madre, el héroe y el guerrero, entre otros. Al sintonizarnos con estos arquetipos, podemos acceder a una forma de conocimiento que va más allá de la mente consciente y racional, permitiéndonos enfrentar situaciones difíciles con una serenidad que proviene de algo más grande que nosotros mismos. Jung argumenta que muchas de las ansiedades y molestias que experimentamos en la vida moderna provienen de la desconexión con este inconsciente colectivo. En un mundo cada vez más individualista y materialista, hemos perdido el contacto con los mitos y símbolos que nos conectan con lo eterno y lo universal. Al reconectar con el inconsciente colectivo, podemos recuperar una sensación de pertenencia y propósito que disminuye las molestias superficiales que enfrentamos diariamente. Una forma en que el inconsciente colectivo se manifiesta es a través de los sueños. Jung considera los sueños como un puente entre el inconsciente personal y el colectivo, una vía por la cual los arquetipos y símbolos universales pueden comunicarse con nosotros. Al prestar atención a nuestros sueños y trabajar con ellos, podemos recibir mensajes que nos ayuden a mantener la calma y el equilibrio en momentos de tensión. Por ejemplo, un sueño en el que aparece el arquetipo de la madre podría recordarnos la importancia de la protección y el cuidado en una situación en la que nos sentimos vulnerables. Además, el inconsciente colectivo también se manifiesta en fenómenos de sincronicidad, eventos que parecen coincidencias, pero que tienen un significado profundo y personal. Jung ve la sincronicidad como una expresión del inconsciente colectivo, un recordatorio de que estamos conectados a un orden mayor que trasciende nuestra comprensión lógica. Al interpretar estos eventos como señales en lugar de meras coincidencias, podemos encontrar un sentido de propósito en nuestras experiencias, lo que reduce su capacidad para molestarnos o perturbarnos. La conexión con el inconsciente colectivo también promueve una visión más amplia y comprensiva de la vida. Al entender que nuestras dificultades son parte de una experiencia humana universal, es más fácil aceptarlas y manejarlas con gracia. Esta perspectiva nos permite ver nuestras luchas no como fracasos personales, sino como parte de un proceso más grande de crecimiento y desarrollo que todos los seres humanos comparten. Jung sugiere que la meditación y la contemplación de símbolos arquetípicos,
pueden ayudar a fortalecer nuestra conexión con el inconsciente colectivo. Por ejemplo, meditar en la imagen de un mandala, que representa el orden y la totalidad del cosmos, puede ayudar a centrar la mente y calmar las emociones perturbadoras. Estos símbolos actúan como puntos de anclaje para la psique, recordándonos el orden subyacente del universo, incluso en medio del caos aparente. En la práctica, esto significa que para mantener la inmolestabilidad, es útil desarrollar una relación consciente con el inconsciente colectivo. Esto no solo nos proporciona una fuente de fortaleza y serenidad, sino que también nos ayuda a ver más allá de las molestias temporales y a conectar con algo más profundo y duradero. Esta conexión es lo que permite que las personas actúen como si nada las molestara, no porque sean indiferentes, sino porque están ancladas en una realidad más amplia y significativa. Carl Jung introduce el concepto de la sombra como una parte fundamental de su teoría psicológica. La sombra representa esos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o negado porque no encajan con la imagen que deseamos proyectar al mundo. Según Jung, la sombra contiene tanto elementos negativos como potenciales creativos que no han sido desarrollados. Integrar la sombra es esencial para alcanzar un estado de inmolestabilidad, ya que las partes reprimidas de nuestra psique son a menudo las que más poder tienen para perturbarnos. La sombra no se limita a lo malo o negativo. En muchos casos, también contiene talentos, deseos y aspectos de nuestra personalidad que hemos ocultado debido a las normas sociales, el miedo al juicio o la presión de conformarnos. Jung sostiene que cuanto más reprimimos la sombra, más poder acumulamos en su interior, lo que eventualmente se manifiesta en forma de proyecciones hacia otras personas o en conflictos internos que minan nuestra paz mental. El proceso de integración de la sombra comienza con el reconocimiento de su existencia. Este es un paso difícil, ya que a menudo implica confrontar partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Sin embargo, Jung insiste en que el verdadero crecimiento psicológico solo puede ocurrir cuando estamos dispuestos a vernos completos, con todos nuestros defectos y virtudes. Este proceso de autoexamen puede ser facilitado a través de la terapia, la meditación, o el trabajo con sueños, donde la sombra a menudo se manifiesta en imágenes simbólicas. Una vez que reconocemos nuestra sombra, el siguiente paso es aceptarla. Esto no significa que debamos actuar sobre todos los impulsos que surgen de la sombra, sino más bien que debemos reconocerlos como parte de nuestra psique. Por ejemplo, si la sombra contiene agresividad reprimida, no se trata de volverse agresivo, sino de entender de dónde proviene esa agresividad y cómo puede ser canalizada de manera constructiva. Al hacer esto, reducimos el poder de la sombra para perturbarnos, lo que nos permite enfrentar situaciones de la vida sin ser dominados por reacciones inconscientes. Jung también sugiere que la integración de la sombra puede liberar una gran cantidad de energía psíquica. La represión de la sombra consume mucha de nuestra energía mental, dejándonos menos recursos para enfrentar los desafíos cotidianos. Al integrar la sombra, esta energía se libera y puede ser utilizada para otros fines, como la creatividad, la resolución de problemas y el crecimiento personal. Esto no solo nos hace más resilientes frente a las molestias, sino que también enriquece nuestra vida en general. Otro aspecto importante de la integración de la sombra es la disminución de las proyecciones. Las proyecciones ocurren cuando atribuimos a los demás aspectos de nuestra propia sombra que no hemos reconocido en nosotros mismos. Esto puede llevar a conflictos innecesarios y malentendidos que perturban nuestra paz. Al integrar la sombra, reducimos la tendencia a proyectar, lo que nos permite ver a los demás y a las situaciones con mayor claridad y menos juicio. Esta claridad contribuye a un estado de inmolestabilidad, ya que no nos dejamos arrastrar por reacciones emocionales provocadas por nuestras propias proyecciones. La integración de la sombra también promueve una mayor autenticidad. Jung creía que muchos de nuestros conflictos internos provienen de la disonancia entre lo que somos realmente y la imagen que intentamos mantener ante el mundo. Al aceptar e integrar la sombra, nos volvemos más auténticos, lo que reduce el estrés y la ansiedad asociados con mantener una fachada. Esta autenticidad nos permite vivir de manera más libre y serena, sin la constante preocupación por ser descubiertos
o juzgados por nuestras imperfecciones. Carl Jung introduce el concepto de la transferencia como un fenómeno psicológico en el que los individuos proyectan sentimientos, deseos y expectativas inconscientes hacia otra persona, generalmente en un contexto de relación terapéutica, pero también en la vida cotidiana. La transferencia, según Jung, no solo puede perturbar nuestra paz interna si no somos conscientes de ella, sino que también puede ser una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la integración de partes reprimidas de nuestra psique. El manejo adecuado de la transferencia es clave para mantener la inmolestabilidad y evitar ser arrastrados por reacciones emocionales automáticas. La transferencia ocurre cuando, en una relación, uno empieza a ver al otro como un sustituto de alguna figura importante del pasado, como un padre, una madre o incluso una versión de uno mismo. Por ejemplo, una persona puede transferir los sentimientos de amor, odio o dependencia que sentía hacia sus padres a su jefe, su pareja o su terapeuta. Este proceso es en gran medida inconsciente y puede llevar a que se reaccionen de maneras desproporcionadas o inapropiadas en situaciones que de otro modo no provocarían tales respuestas. Jung explica que la transferencia es inevitable en las relaciones humanas, ya que es parte del proceso natural mediante el cual interactuamos con el mundo desde nuestro propio marco interno. Sin embargo, cuando la transferencia no se reconoce ni se maneja, puede generar conflictos, malentendidos y una gran cantidad de molestias innecesarias. La clave para mantener la paz interna es desarrollar la capacidad de identificar cuando estamos en medio de una transferencia y luego trabajar conscientemente para desactivarla. Una de las formas más efectivas de manejar la transferencia es a través del autoconocimiento y la autoobservación. Jung sugiere que, al tomar conciencia de nuestras proyecciones, podemos empezar a discernir qué emociones y expectativas son realmente nuestras y cuáles están siendo transferidas desde otros contextos. Por ejemplo, si notamos que estamos reaccionando con una ira desproporcionada hacia un colega por una crítica menor, podríamos preguntarnos si esa ira es realmente hacia el colega o si está conectada con algún sentimiento no resuelto hacia otra figura en nuestra vida, como un padre crítico o una autoridad anterior. Al manejar la transferencia, también podemos reducir la carga emocional que estas proyecciones traen consigo. Las emociones intensas que surgen durante la transferencia suelen estar ligadas a experiencias pasadas que nunca se resolvieron por completo. Al confrontar y procesar estas emociones en su contexto original, podemos liberar la energía emocional atrapada y, en consecuencia, reaccionar de manera más equilibrada en el presente. Este proceso no solo mantiene nuestra paz interna, sino que también mejora nuestras relaciones interpersonales, ya que nos permite interactuar con los demás desde un lugar más auténtico y menos cargado emocionalmente. Jung también señala que la transferencia puede tener un aspecto positivo si se maneja correctamente. Cuando somos conscientes de ella, podemos utilizar la transferencia para aprender más sobre nosotros mismos. Las emociones intensas y las reacciones desproporcionadas son pistas que nos guían hacia partes de nuestra psique que necesitan atención. Por ejemplo, una transferencia de sentimientos de dependencia hacia un terapeuta podría revelar una necesidad interna de apoyo y aceptación que no se satisfizo en la infancia. Al trabajar con esta revelación, podemos sanar esas heridas y reducir la necesidad de transferir esos sentimientos en otras relaciones. En el contexto terapéutico, la transferencia es a menudo un punto crucial en el proceso de curación. Jung cree que, al permitir que las transferencias se expresen en un entorno seguro y controlado, como la terapia, podemos desactivar su poder en otras áreas de la vida. El terapeuta actúa como un espejo, reflejando las proyecciones del paciente para que éste pueda verlas claramente y trabajar con ellas. Este proceso, aunque a veces incómodo, es esencial para liberar las emociones reprimidas y para permitir que el paciente avance hacia un estado de mayor inmolestabilidad. En la vida diaria, la transferencia también puede ser manejada a través de la práctica de la mindfulness y la reflexión. Jung sugiere que al estar presentes en nuestras interacciones y al reflexionar sobre nuestras reacciones después de que ocurren, podemos empezar a notar patrones de transferencia. Con el tiempo, esto nos permite desactivar transferencias antes de que se conviertan en problemas y mantener una postura interna de paz y equilibrio. El objetivo final de manejar la transferencia, según Jung, es liberar a la persona de las cadenas de su pasado,
permitiéndole vivir más plenamente en el presente. Cuando no estamos atados por proyecciones inconscientes, podemos responder a las situaciones y personas tal como son, en lugar de cómo nuestras heridas del pasado nos hacen verlas. Esto reduce significativamente las molestias en la vida diaria, ya que nos permite interactuar con el mundo desde un lugar de claridad y autenticidad. Para Carl Jung, los símbolos son mucho más que simples imágenes o signos. Son puertas al inconsciente, representaciones de fuerzas internas y arquetípicas que actúan en nuestra psique. Jung cree que los símbolos tienen un poder transformador, capaz de influir en nuestros estados mentales y emocionales. Al usar símbolos de manera consciente, podemos canalizar sus energías para mantener la tranquilidad y la inmolestabilidad, especialmente en momentos de estrés o conflicto. El concepto de símbolo en la obra de Jung está intrínsecamente ligado al proceso de individuación, el viaje hacia la integración de todos los aspectos de la psique. Los símbolos actúan como puntos focales que nos permiten concentrar nuestra energía psíquica en la tarea de equilibrar el consciente con el inconsciente. Por ejemplo, el mandala, un símbolo que Jung estudió en profundidad, representa la totalidad y la armonía del cosmos y del yo. Meditar en un mandala puede ayudar a calmar la mente dispersa, proporcionando un centro de equilibrio en medio del caos de la vida cotidiana. La relación entre los símbolos y la inmolestabilidad se manifiesta en cómo los símbolos pueden funcionar como anclas emocionales. En situaciones donde nos sentimos abrumados por emociones fuertes, un símbolo significativo puede servir como un recordatorio de una verdad o principio más profundo. Por ejemplo, un símbolo que represente la paz, como una paloma o un lago tranquilo, puede ser utilizado para meditar o visualizar durante un momento de conflicto interno o externo. Esta práctica no solo ayuda a calmar las emociones en el momento, sino que también entrena a la mente para regresar automáticamente a ese estado de tranquilidad cada vez que se encuentra en una situación similar. Jung también ve en los símbolos una manera de trabajar con las energías contradictorias dentro de la psique. Muchas veces, las molestias que experimentamos surgen de tensiones internas no resueltas, como el conflicto entre el deseo y el deber, o entre el ego y la sombra. Los símbolos, especialmente aquellos que emergen de los sueños o la imaginación activa, a menudo contienen la clave para resolver estos conflictos. Al trabajar con un símbolo en un contexto terapéutico o meditativo, podemos integrar estas energías opuestas, reduciendo la fricción interna que causa molestias. Otro aspecto importante del uso de símbolos para la inmolestabilidad es su capacidad para conectarnos con el inconsciente colectivo. Los símbolos arquetípicos, como el árbol de la vida, el sol o la cruz, tienen significados profundos que resuenan en toda la humanidad. Al conectar con estos símbolos, no solo estamos trabajando con nuestra propia psique, sino que también nos estamos alineando con fuerzas universales más grandes que nosotros mismos. Esta conexión puede proporcionar una sensación de paz y pertenencia, disminuyendo la ansiedad y la soledad que a menudo acompañan a las dificultades personales. Además, Jung sugiere que los símbolos pueden ser utilizados para transformar las emociones negativas en estados más positivos. Un ejemplo clásico es la alquimia, que Jung estudió extensamente. Los alquimistas medievales utilizaban símbolos para representar la transformación de metales básicos en oro, un proceso que Jung interpretó como una metáfora de la transformación interna del ser humano. Meditar en símbolos alquímicos, como el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, puede ayudar a visualizar el proceso de transformar emociones como la ira o el miedo en sabiduría y fortaleza. Este tipo de trabajo simbólico es esencial para mantener la inmolestabilidad en la vida diaria. La creatividad también juega un papel clave en el uso de símbolos para la tranquilidad. Jung anima a las personas a crear y trabajar con sus propios símbolos, adaptados a sus experiencias y necesidades individuales. Dibujar, pintar o escribir sobre símbolos que representen la paz, la fuerza o la claridad puede ser una práctica poderosa para reforzar estas cualidades en la vida diaria. Este proceso creativo no solo fortalece el vínculo con el símbolo, sino que también permite que la psique participe activamente en su propio proceso de sanación y equilibrio. En la práctica diaria, los símbolos pueden ser utilizados de manera preventiva,
no solo para calmar la mente en momentos de conflicto, sino también para establecer un estado de serenidad antes de que surjan los desafíos. Por ejemplo, comenzar el día meditando en un símbolo de equilibrio puede ayudar a establecer una base sólida de tranquilidad que proteja contra las perturbaciones que puedan surgir. Este tipo de preparación simbólica refuerza la capacidad de la psique para permanecer imperturbable en situaciones estresantes. La sincronicidad es uno de los conceptos más intrigantes y poderosos introducidos por Carl Jung. Se refiere a las coincidencias significativas que no tienen una relación causal evidente, pero que, no obstante, parecen estar conectadas por un sentido profundo. Para Jung, la sincronicidad es una manifestación del orden subyacente del universo, que nos ofrece pistas y señales en nuestro camino vital. Entender y aceptar la sincronicidad como parte de la vida cotidiana puede ser un medio eficaz para mantener la inmolestabilidad, ya que nos permite ver más allá del caos aparente y encontrar un propósito incluso en los eventos más desconcertantes. La idea de sincronicidad desafía la visión tradicional del tiempo y el espacio, sugiriendo que existe una conexión profunda entre nuestra mente interna y los eventos externos. Cuando experimentamos una sincronicidad, a menudo sentimos que el universo nos está hablando directamente, mostrándonos que estamos en el camino correcto o que necesitamos ajustar nuestro curso. Esta perspectiva puede transformar la manera en que enfrentamos las dificultades y las molestias de la vida. En lugar de ver los problemas como obstáculos aleatorios, podemos empezar a verlos como mensajes o lecciones que nos están guiando hacia un mayor entendimiento y crecimiento. Jung desarrolló la idea de sincronicidad en colaboración con el físico Wolfgang Pauli, buscando una intersección entre la psicología y la física que pudiera explicar estas conexiones misteriosas. Juntos, sugirieron que la sincronicidad podría ser un principio fundamental del universo, donde la mente y la materia están entrelazadas en una forma que desafía la causalidad tradicional. Para alguien que busca mantener la inmolestabilidad, esta idea es profundamente liberadora, ya que implica que todo lo que ocurre, incluso las experiencias más perturbadoras, tiene un lugar y un propósito en el esquema más amplio de las cosas. Al adoptar la perspectiva de la sincronicidad, podemos empezar a ver los eventos no como buenos o malos, sino como necesarios para nuestro desarrollo. Por ejemplo, una pérdida repentina, aunque dolorosa, podría ser vista a través del lente de la sincronicidad como una oportunidad para un nuevo comienzo, o como una señal de que es hora de dejar ir algo que ya no sirve a nuestro crecimiento. Esta visión permite que las personas enfrenten las dificultades con una mentalidad más abierta y receptiva, reduciendo la resistencia interna y, por lo tanto, las molestias que estas experiencias podrían causar. Jung también sugiere que la sincronicidad puede ser utilizada como una herramienta para la toma de decisiones. Cuando nos encontramos en un punto de inflexión en la vida, prestar atención a las coincidencias significativas puede ofrecernos una guía sobre cuál camino tomar. Por ejemplo, si estamos indecisos sobre un cambio de carrera y de repente comenzamos a notar repetidamente un símbolo o mensaje relacionado con una nueva oportunidad, podríamos interpretarlo como una señal del universo de que estamos en el camino correcto. Esta confianza en la guía sincrónica refuerza la inmolestabilidad, ya que nos libera de la ansiedad y la duda que a menudo acompañan a las decisiones importantes. La sincronicidad también nos conecta con el inconsciente colectivo, esa vasta red de experiencias compartidas que Jung describe como la base común de toda la humanidad. Al experimentar una sincronicidad, nos alineamos momentáneamente con esta red, tocando una sabiduría que va más allá de nuestro conocimiento individual. Este sentido de conexión con algo mayor que nosotros mismos puede ser profundamente tranquilizador, especialmente en momentos de crisis. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que hay un orden mayor en funcionamiento, incluso cuando todo parece estar en desorden. En la vida cotidiana, podemos cultivar una actitud de apertura hacia la sincronicidad mediante la atención plena y la meditación. Jung recomienda que prestemos atención a los pequeños detalles y coincidencias en nuestra vida diaria, viendo si hay patrones o mensajes que emergen de ellos. Al hacerlo, podemos desarrollar una sensibilidad a la sincronicidad que nos permite percibir y responder a estas señales con mayor claridad. Esta práctica no solo aumenta nuestra capacidad para mantener la inmolestabilidad,
sino que también enriquece nuestra vida con un sentido más profundo de propósito y significado. Otro aspecto clave de la sincronicidad es su relación con los sueños. Jung creía que los sueños a menudo contienen elementos de sincronicidad, donde los símbolos oníricos se reflejan en eventos de la vida despierta de maneras sorprendentes y significativas. Trabajar con los sueños y reconocer sus conexiones con la realidad puede ayudarnos a comprender mejor las sincronicidades que experimentamos, permitiéndonos integrarlas más plenamente en nuestra conciencia y en nuestras decisiones diarias. Finalmente, la sincronicidad nos enseña a confiar en el flujo de la vida. En lugar de luchar contra lo que ocurre o intentar controlar cada aspecto de nuestra existencia, la aceptación de la sincronicidad nos invita a dejar ir y a permitir que las cosas se desarrollen naturalmente. Este enfoque no es una renuncia pasiva, sino una confianza activa en que el universo está cooperando con nosotros de maneras que quizás no comprendamos de inmediato. Esta confianza reduce el estrés y la ansiedad, ayudándonos a mantener un estado de inmolestabilidad que nos permite navegar por la vida con mayor facilidad y paz interior. En conclusión, la sincronicidad, como la entiende Jung, es una herramienta poderosa para encontrar significado en el caos de la vida. Al aprender a reconocer y confiar en las coincidencias significativas, podemos transformar nuestra percepción de los eventos difíciles, reduciendo su impacto negativo y manteniendo nuestra tranquilidad. Esta perspectiva no solo nos ayuda a actuar con mayor serenidad, sino que también nos conecta con un sentido más profundo de propósito y dirección en nuestra vida. Carl Jung se fascinó con la alquimia, no solo como una práctica esotérica de la antigüedad, sino como una poderosa metáfora para el proceso de transformación interna que todos los seres humanos experimentan en su camino hacia la individuación. La alquimia psicológica, como Jung la describió, es el proceso mediante el cual las experiencias difíciles y perturbadoras de la vida se transforman en oportunidades para el crecimiento y el desarrollo personal. Esta perspectiva alquímica nos ofrece una forma única de mantener la inmolestabilidad al enfrentar las dificultades. En lugar de verlas como obstáculos, podemos verlas como la materia prima necesaria para nuestra propia evolución. En la alquimia tradicional, los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro, un proceso simbólico que Jung interpretó como la transformación del yo primitivo e inconsciente en un ser consciente e integrado. En la alquimia psicológica, el plomo representa nuestras sombras, traumas y aspectos no resueltos de nuestra psique, mientras que el oro simboliza la sabiduría, la iluminación y la plena realización del ser. La clave de este proceso es la capacidad de enfrentar y trabajar con las experiencias difíciles en lugar de evitarlas o reprimirlas. Jung creía que cada experiencia negativa, cada molestia, contiene dentro de sí el potencial para la transformación. Este potencial se realiza cuando somos capaces de enfrentar nuestras dificultades con conciencia y apertura, permitiendo que las energías involucradas se transformen en algo positivo. Por ejemplo, el dolor de una pérdida puede ser el catalizador para desarrollar una mayor empatía y compasión hacia los demás, mientras que el desafío de una enfermedad puede llevar a una comprensión más profunda del cuerpo y la mente, y a un mayor aprecio por la vida. La primera etapa de la alquimia psicológica, conocida como nigredo o ennegrecimiento, corresponde al proceso de descomposición, donde la psique confronta su oscuridad y caos internos. Este es un período en el que la persona puede sentirse abrumada por las dificultades, pero según Jung, es una fase necesaria para el crecimiento. La nigredo representa el reconocimiento de nuestras sombras y limitaciones, y es el primer paso hacia la transformación. En esta fase, la inmolestabilidad se cultiva no al ignorar el dolor, sino al enfrentarlo de frente, sabiendo que es una parte necesaria del proceso de crecimiento. La segunda etapa, albedo o blanqueamiento, simboliza la purificación. Después de enfrentar el caos, la psique comienza a integrarse y a encontrar claridad. En términos prácticos, esto podría ser un período en el que, después de una crisis, empezamos a ver las cosas con mayor claridad, entendiendo las lecciones aprendidas y comenzando a sanar. Durante esta fase, la inmolestabilidad se manifiesta como una creciente paz interna, ya que empezamos a aceptar nuestras experiencias y a encontrarles un propósito.
La meditación, la reflexión y el trabajo con sueños son herramientas clave durante esta etapa, ayudando a procesar y clarificar las experiencias que hemos vivido. En esta fase de albedo, comenzamos a experimentar una renovación interna, donde las energías que antes estaban atrapadas en el caos empiezan a transformarse en claridad y comprensión. Esta claridad no solo nos ayuda a superar las molestias, sino que también nos prepara para enfrentar futuras dificultades con una mayor resiliencia. La tercera etapa en la alquimia psicológica es la rubedo, o enrojecimiento, que simboliza la integración y la unión de opuestos. Aquí, los aspectos conscientes e inconscientes de la psique se fusionan, dando lugar a una personalidad más completa y equilibrada. Este proceso implica aceptar tanto nuestras luces como nuestras sombras, reconociendo que ambos aspectos son esenciales para nuestra totalidad. Durante la rubedo, la inmolestabilidad se convierte en una manifestación natural de la armonía interna. Al integrar nuestras experiencias y reconciliar nuestras contradicciones internas, podemos actuar desde un lugar de serenidad y estabilidad, independientemente de las circunstancias externas. La rubedo también representa el momento en el que el oro alquímico comienza a emerger, la sabiduría y el crecimiento resultantes de la transformación interna. En términos psicológicos, esto significa que las experiencias que antes nos perturbaban o molestaban ahora se convierten en fuentes de fortaleza y conocimiento. Por ejemplo, una persona que ha enfrentado y superado una gran adversidad puede desarrollar una profunda empatía por los demás y una mayor capacidad para manejar el estrés y la incertidumbre. Este oro no es un fin en sí mismo, sino un recurso continuo que podemos utilizar para seguir creciendo y evolucionando. Jung también enfatiza que el proceso alquímico es cíclico. La transformación interna no ocurre una sola vez, sino que es un proceso continuo a lo largo de la vida. Cada nuevo desafío o molestia nos presenta otra oportunidad para repetir el ciclo de nigredo, albedo y rubedo, profundizando cada vez más en nuestra autocomprensión y capacidad para mantener la inmolestabilidad. Al entender que este ciclo es una parte natural de la vida, podemos enfrentar las dificultades con una actitud de aceptación y curiosidad en lugar de resistencia o desesperación. Además, Jung ve en la alquimia psicológica una forma de reconciliar los opuestos dentro de la psique. En la vida, a menudo nos encontramos divididos entre deseos conflictivos, emociones contradictorias y valores opuestos. La alquimia nos enseña que estas divisiones no son algo que debemos eliminar, sino algo que podemos integrar. Al reconciliar estos opuestos, ya sea entre la razón y la emoción, o entre el ego y la sombra, alcanzamos un estado de totalidad que refuerza nuestra capacidad para permanecer imperturbables ante las circunstancias externas. En la práctica, esto significa que cada molestia o desafío que enfrentamos puede ser visto como una oportunidad para la alquimia interna. Por ejemplo, si nos encontramos luchando con un sentimiento de rabia, en lugar de reprimirlo o actuar impulsivamente, podemos trabajar para entender su origen y transformarlo en asertividad o acción positiva. Del mismo modo, si estamos lidiando con el miedo, podemos buscar maneras de transformarlo en coraje y acción constructiva. Este proceso no solo nos ayuda a manejar nuestras emociones, sino que también nos fortalece para futuras pruebas. La alquimia psicológica también implica una cierta cantidad de paciencia y perseverancia. La transformación no es inmediata, requiere tiempo, reflexión y trabajo constante. Sin embargo, al mantener la vista en el objetivo final de la integración y el crecimiento, podemos mantener la motivación y la calma durante las fases más difíciles del proceso. Esta paciencia es en sí misma una manifestación de inmolestabilidad, ya que implica confiar en que, a pesar de las molestias temporales, estamos en el camino hacia un mayor equilibrio y realización personal. Carl Jung argumenta que la autenticidad es fundamental para vivir una vida equilibrada y libre de molestias innecesarias. Para Jung, ser auténtico significa vivir de acuerdo con nuestras verdaderas necesidades, deseos y valores, en lugar de conformarnos con las expectativas externas o las presiones sociales. Este enfoque es crucial para mantener la inmolestabilidad, ya que muchas de las molestias que experimentamos en la vida provienen de la disonancia entre nuestro ser interno y la vida que intentamos vivir para complacer a los demás. La autenticidad, en la visión de Jung, no es simplemente hacer lo que queremos sin tener en cuenta a los demás,
sino un compromiso profundo con la verdad de nuestro ser. Este camino requiere un alto grado de autoconocimiento y coraje, ya que implica confrontar partes de nosotros mismos que pueden no ser aceptadas por la sociedad o que hemos reprimido para encajar. Sin embargo, Jung sostiene que solo al vivir auténticamente podemos alcanzar un verdadero estado de serenidad y paz interna. Una de las principales fuentes de molestia en la vida moderna es la presión constante para cumplir con las expectativas de los demás, ya sean estas familiares, sociales o profesionales. Esta presión puede llevar a un conflicto interno, donde nuestros verdaderos deseos y necesidades son suprimidos en favor de lo que creemos que debemos ser. Según Jung, este conflicto es una de las principales causas de ansiedad, estrés y falta de satisfacción en la vida. La solución, sugiere, es un proceso de individuación, donde uno se esfuerza por descubrir y vivir de acuerdo con su verdadero yo. El proceso de individuación, que es central en la psicología junguiana, es el camino hacia la autenticidad. Jung describe la individuación como el proceso mediante el cual una persona se convierte en lo que realmente es, separándose de las identidades impuestas por la familia, la cultura o la sociedad. Este proceso no es fácil ni rápido. Requiere introspección, autoanálisis y, a menudo, enfrentar partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Sin embargo, el resultado es una vida más auténtica y satisfactoria, en la que las molestias externas pierden gran parte de su poder para perturbarnos. La autenticidad también está estrechamente relacionada con la autoaceptación. Jung subraya que, para ser auténticos, debemos aceptar todas las partes de nosotros mismos, incluidas aquellas que son menos atractivas o socialmente aceptables. Este proceso de autoaceptación es clave para liberar la energía psíquica que de otro modo se gastaría en mantener una fachada. Cuando aceptamos quiénes somos realmente, no necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos valiosos, lo que nos permite vivir con mayor libertad y tranquilidad. En la práctica, cultivar la autenticidad puede significar tomar decisiones que no siempre serán comprendidas o apoyadas por los demás. Esto puede ser difícil, especialmente si estamos acostumbrados a buscar la validación externa. Sin embargo, Jung argumenta que el verdadero valor de una decisión no reside en su aprobación externa, sino en cómo resuena con nuestro ser interno. Tomar decisiones auténticas puede liberar a la persona de la carga de la conformidad, permitiendo que actúe con mayor confianza y claridad. Un ejemplo de esto podría ser en el ámbito profesional. Una persona que trabaja en un campo que no le interesa pero que siente que debe continuar debido a las expectativas de los demás, probablemente experimentará una gran cantidad de estrés y descontento. Al tomar la decisión de cambiar de carrera para seguir una pasión genuina, aunque arriesgada, esta persona puede encontrar un sentido de libertad y satisfacción que anteriormente parecía inalcanzable. Este tipo de decisión, aunque difícil, refuerza la autenticidad y, en consecuencia, la inmolestabilidad. La autenticidad también tiene un impacto significativo en nuestras relaciones. Jung cree que solo podemos tener relaciones verdaderamente significativas y satisfactorias si somos auténticos con nosotros mismos y con los demás. Las relaciones basadas en la autenticidad son más resistentes y menos propensas a ser fuente de molestias, ya que están construidas sobre una base de honestidad y respeto mutuo. Por otro lado, las relaciones en las que uno o ambos participantes están actuando para complacer o manipular al otro son más frágiles y propensas a conflictos y malentendidos. Además, la autenticidad en las relaciones también implica establecer límites saludables. Jung subraya que es importante ser fiel a uno mismo, incluso si eso significa decir no a las demandas o expectativas de los demás. Establecer límites claros no solo protege nuestra paz interna, sino que también enseña a los demás a respetar nuestra individualidad. Esto es crucial para mantener la inmolestabilidad, ya que nos permite interactuar con el mundo desde un lugar de poder personal en lugar de necesidad o temor. Finalmente, Jung nos recuerda que la autenticidad no es un estado que se alcanza de una vez por todas, sino un proceso continuo de descubrimiento y crecimiento. A medida que evolucionamos y cambiamos, nuestras necesidades y deseos también cambian, lo que significa que debemos reevaluar continuamente nuestras vidas y decisiones
para asegurarnos de que seguimos siendo fieles a nosotros mismos. Este proceso de autodescubrimiento constante es lo que permite mantener la inmolestabilidad a lo largo del tiempo, ya que nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias cambiantes sin perder nuestro sentido de identidad y propósito. En conclusión, el camino de la autenticidad es esencial para vivir una vida libre de molestias innecesarias. Al comprometernos a ser verdaderos con nosotros mismos, no solo reducimos el estrés y la ansiedad que provienen de tratar de complacer a los demás, sino que también cultivamos una paz interna que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con mayor serenidad y equilibrio. Este compromiso con la autenticidad, aunque desafiante, es la clave para mantener la inmolestabilidad y vivir una vida plena y satisfactoria. Carl Jung enfatiza que la inmolestabilidad, es decir, la capacidad de actuar como si nada nos molestara, no es un estado que se alcanza de una vez para siempre, sino una práctica diaria y continua. Este enfoque reconoce la realidad de la vida moderna, donde las presiones, los desafíos y las distracciones están siempre presentes. Jung sugiere que la inmolestabilidad es el resultado de un compromiso constante con el autoconocimiento, la integración de la sombra, la autenticidad y el manejo consciente de nuestras emociones y reacciones. La práctica diaria de la inmolestabilidad comienza con la conciencia. Jung sugiere que el primer paso es desarrollar una mayor conciencia de nuestros pensamientos, emociones y reacciones. Esto se puede lograr a través de la meditación, la reflexión y la autoobservación. Al prestar atención a cómo respondemos a las pequeñas molestias diarias, podemos empezar a identificar patrones y desencadenantes que nos sacan de nuestro equilibrio. Esta conciencia nos permite intervenir en esos momentos, eligiendo conscientemente cómo queremos responder en lugar de reaccionar automáticamente. Jung también destaca la importancia de la rutina en el cultivo de la inmolestabilidad. Las prácticas diarias como la meditación, el journaling, o simplemente tomarse un momento para respirar profundamente antes de responder a una situación estresante, pueden tener un impacto significativo en nuestra capacidad para mantener la calma bajo presión. Estas prácticas no solo nos ayudan a desarrollar una mayor conciencia, sino que también refuerzan nuestra capacidad para permanecer centrados y tranquilos, incluso en medio de la confusión. Otra clave en la práctica diaria de la inmolestabilidad es la integración continua de la sombra. Jung sugiere que la sombra, o las partes de nosotros que hemos reprimido o ignorado, nunca desaparece por completo. Siempre está ahí, esperando ser reconocida e integrada. Cada día presenta nuevas oportunidades para trabajar con nuestra sombra, ya sea a través de la autorreflexión, el análisis de sueños o el simple acto de enfrentar nuestros miedos y emociones reprimidas. Al hacerlo, reducimos su poder para perturbarnos y aumentamos nuestra capacidad para actuar desde un lugar de equilibrio. Además, Jung sugiere que la inmolestabilidad se fortalece a través del desarrollo de una perspectiva amplia y compasiva. Al aprender a ver nuestras experiencias y desafíos en un contexto más amplio, podemos empezar a manejar las molestias diarias con mayor gracia. Esto puede implicar recordar que nuestras dificultades actuales son temporales, o que cada desafío es una oportunidad para el crecimiento personal. También puede significar desarrollar la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, entendiendo que todos estamos luchando nuestras propias batallas internas. La comunidad y el apoyo social también juegan un papel importante en la práctica de la inmolestabilidad. Jung cree que el proceso de individuación no ocurre en aislamiento, sino en el contexto de nuestras relaciones con los demás. Al rodearnos de personas que nos apoyan y que comparten nuestro compromiso con el crecimiento personal, podemos fortalecer nuestra capacidad para mantener la calma y la serenidad, incluso en momentos difíciles. Las relaciones auténticas, basadas en la honestidad y el respeto mutuo, nos proporcionan un espacio seguro para explorar nuestras emociones y desafíos, lo que a su vez fortalece nuestra capacidad para manejar las molestias externas. Además, la práctica de la inmolestabilidad implica una actitud de aceptación y flexibilidad. Jung señala que la vida está llena de incertidumbres y cambios, y que resistirse a estas realidades solo aumenta el estrés y la frustración. Al adoptar una actitud de aceptación, podemos aprender a fluir con los altibajos de la vida en lugar de luchar contra ellos.
Esta flexibilidad nos permite adaptarnos a las circunstancias cambiantes sin perder nuestro equilibrio interno, lo que es crucial para mantener la inmolestabilidad a largo plazo. Finalmente, Jung nos recuerda que la práctica de la inmolestabilidad es un viaje continuo, no un destino final. Siempre habrá nuevos desafíos y molestias que enfrentar, y siempre habrá nuevas capas de nuestra psique que descubrir e integrar. Este proceso de crecimiento y evolución constante es lo que nos permite mantener la inmolestabilidad, no como una máscara de indiferencia, sino como una expresión genuina de paz y equilibrio interno.